Durante generaciones se ha repetido la frase de los hombres no lloran, no tengas miedo, sé fuerte, como si sentir temor fuese sinónimo de debilidad. Pero la realidad es que el miedo no distingue género. Todos los experimentamos. La diferencia radica en cómo se ha permitido o prohibido su expresión en los hombres. En esta nota que vamos a conversar hoy, busca explorar los miedos masculinos desde dos perspectivas fundamentales que son aquellos miedos innatos, biológicos, naturales, y aquellos que han sido aprendidos, heredados y reforzados por la sociedad. Como yo no soy un experto, aquí mi equipo de producción invitó a gente experta y tenemos el honor de que nos acompañe Yorelis Acosta, psicóloga clínica social, investigadora de la UCB, con @cuide su salud mental. Aquí al lado mío está en el estudio. Y tenemos vía Zoom al señor Ángel Pelay, que es actor, es psicólogo egresado de la UCB, especializado en psicología clínica comunitaria en la UCAP y psicoterapia psicoanalítica. Aquí hay muchos psicos juntos. Ángel, bienvenido. Sí, Bienvenida, Yorelis. Gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarme. ¿Cómo están? bien, bien. Gracias por la invitación en principio. No. Gracias a ustedes por estar aquí. Y qué interesante entonces que nos permitan ustedes dos excavar en Ajá. esas profundidades masculinas. Pero fíjense, yo tengo entendido, o alguien, o escuché a algún lado, o alguien me comentó que los únicos miedos innatos con el que nace el ser humano son a los ruidos fuertes y a las alturas, que el resto de los miedos son heredados. ¿Eso es cierto? O aprendidos, más O que aprendidos. heredados, son aprendidos, ¿no? Pero te los enseñan. Sí, claro. Ajá. O los observas o los sientes propio, o puedes también escuchar que eso te genera miedo. Pero interesante es comenzar diciendo, como tú señalaste en tu nota, que el miedo es universal, es decir, es una emoción básica. Innecesaria. Es imposible que tú digas no quiero sentir miedo, no lo quiero sentir, porque hay, bueno, depende de las teorías, 5 u 8 emociones básicas. Si vimos, creo que mucha gente vio intensamente la película, Ajá. ¿verdad? Nos hizo un gran favor a los psicólogos para sensibilizar a todos cuáles son las emociones básicas, que son las que nacen con nosotros. Entonces, tú tienes chamo. Sí. ¿Cuáles estaban en intensamente 1 en la película? No me Intensamente acuerdo. 1. Alegría, tristeza, miedo, rabia y desagrado, que era la Exacto. verde. Claro, y después como adolescente tenía una cantidad. Todo lo demás que te venga a la mente son emociones aprendidas. Incluso el amor es una emoción aprendida. ¿Sí? No es que nacemos con la capacidad de amar y somos buenas madres y buenos padres y buenos. No. Va a depender entonces de tu historia y de todo lo que vayas incorporando. Señores, ya tenemos una excusa. Ajá. Segunda cosa importante, las emociones tienen intensidades. Y fíjate, la película se llama Intensamente. Tú puedes sentir miedo, un poquito de miedo, ante una situación real, es innato, vas a responder de manera desagradable, por ejemplo. Pero también, cuando no está presente el evento, te quedó en la mente, traer eso a la memoria te puede generar miedo. Esa es la fortaleza de la mente. ¿Y cómo Ante aprendes? un proceso real o imaginario, tú respondes con miedo. ¿Y cómo aprendes a enfrentar ese miedo? Es decir, porque hay cosas que te empiezan a dar miedo en un momento determinado. Lanzarse de un trampolín. Por supuesto que te paras arriba del trampolín, te asomas hacia abajo y te ves y dices, wow, no, aquí yo no me lanzo. Y después que te lanzas esa primera vez, te diviertes y sigues lanzándote y lanzándote y lanzándote. ¿Cómo aprender Eso la que mente a dices es dominar? interesante para hablar del miedo, porque así como lo comentaba la compañera, el miedo como emoción básica nos permite o permitió a la especie humana la evolución, ¿no? Porque el hecho de tener miedo nos resguarda y nos permite tener cuidado de lo que nos puede pasar, ¿no? De lo malo y no irnos y Si te arriesgarnos aparece un a cosas que, tiranosaurio, tiene, o sea, es imposible exacto, que... y que es evolutivo, ¿no? Permitió que la especie se mantenga. Por eso las emociones básicas son tan importantes. Y luego en relación a lo que tú comentas, porque de repente ante una situación yo puedo ir y lanzarme a un trampolín con miedo y luego a medida que yo lo voy haciendo, ese miedo pasa. Bueno, el miedo también es como una reacción a los estímulos, ¿no? Nosotros estamos y reaccionamos a los estímulos y existen dos procesos de aprendizaje que es la habituación y la sensibilización. La sensibilización tiene que ver con que esa primera vez en la que yo me enfrento a ese estímulo y me genera esa sensación, como por ejemplo el estar en un trampolín y lanzarme, hace que yo sienta miedo, ¿no? Pero en la medida en que yo esto lo empiezo a acostumbrar y a ser parte de mi vida, entonces pasa un proceso que se llama habituación, donde ya como que esa primera descarga emocional hacia esa situación empieza a perder importancia y esta es una de las formas en las que nosotros aprendemos a reaccionar a los estímulos y luego ya vienen otros tipos de aprendizaje como
lo que conocemos como condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental desde la psicología conductual, que son los que explican cómo nosotros luego aprendemos a tenerle miedo a otras cosas, ¿no? Por condicionamiento, por asociación de estímulos, Ujú. que sería otra forma de entender Yo, cómo los yo, miedos se yo implican tengo en un nosotros cuento, o cualquier otro tipo de emoción. exacto, tengo un cuento de Giancarlos con su hija. Giancarlo vivía en una hacienda. Y una pareja de Giancarlo en ese momento vio a la hija agarrando una rana. Y le dijo, suelta, asco, cuidado, no sé qué, no sé qué, no sé qué más. Y Giancarlo la frenó y le dijo, no se lo digas, porque ella tiene toda su vida agarrando ranas y se ha criado en la hacienda. Ese miedo tuyo o ese asco tuyo se lo estás enseñando involuntariamente. Ella jamás le ha tenido ni miedo ni asco. Entonces, ¿por qué heredarle esas cosas? Y no nos damos cuenta, ¿no? Y el ejemplo que tú pusiste a las alturas, ¿verdad? Está dentro de los miedos más frecuentes, que también los pudiéramos calificar en, bueno, cuáles son los miedos que experimentan más las personas. Pero no es posible no sentir miedo o tristeza o rabia. Pero eso, esas cosas del miedo a lo que no has hecho y logras hacer, sería miedo a lo desconocido. También existe el miedo a lo desconocido, pero imaginemos el trampolín que tú te paras. Ajá. El miedo a las alturas es uno de los miedos más frecuentes, pero tú puedes sentir un poquito de miedo. Las emociones tienen intensidades. Entonces, ¿el miedo es lo suficientemente fuerte como para paralizarte o es un miedo que tú puedes controlar y tú dices, me arriesgo y me lanzo y qué divertido? Clínicamente, ¿qué controla el miedo en el cuerpo humano? ¿Cómo se puede desarrollar ese control del miedo clínicamente, físicamente? Bueno, primero, la respuesta que tú puedes recibir de los otros, ¿verdad? El caso del ejemplo que tú estás colocando de la niña que toca las ranas y todo, observamos, de repente para ella no es habitual, pero yo voy a colocar mal cara de asco y ahí empezamos a sumar significados a esas experiencias que vamos teniendo. Ahora, el miedo si no te paraliza, no pasa nada, lo puedes experimentar. Interesante con los hombres, puedes sentir miedo, Sí, es claro, válido, es todo expresarlo. todo lo hemos sentido. Exacto. Y expresarlo, además, no reprimirlo. Pero si Pero ese ahí- miedo ahí se vuelve muy, muy intenso, que te paralice, no lo puedes superar solo. Tienes que ir al psicólogo. Pero fíjate una cosa, ahí con el tema de los hombres, sobre todo en la infancia y en la adolescencia y hasta cierto, los que nos mantenemos taraditos hasta los 20 empieza el tema de, ay, miedoso, miedoso, miedoso. Y muchas veces eso funciona para que superes el miedo. O sea, el rechazo social o el miedo al bullying o aquellas cosas, o la presión social muchas veces hace que te arriesgues y superes ciertos miedos. Muchas veces para bien, O que lo otras veces reprimes para más muy bien, ¿no? mal. Porque lo que puede hacer eso es que reprima lo que te pasa para que el resto, la sociedad vea que tú sí te adaptas a esa normativa social, ¿no? Pero de A veces para superarlo, bien y muchas veces para mal también. sí, sí, porque superarlo es como muy ambicioso, ¿no? Decir que superas un miedo de repente porque alguien te hace un tipo de bullying, entonces como para evitarlo, ¿no? Pero lo que puede ocurrir es que lo reprima. Por ejemplo, lo que tú comentabas ahorita de la niña con la rana, ¿no? Yo creo que es interesante ver cómo se aprenden los miedos desde ese lugar, ¿no? Watson, que fue un psicólogo conductual bastante importante y que trabajó sobre condicionamiento, hizo un experimento para ver cómo nosotros podíamos, cómo se podía enseñar el miedo en los seres humanos, ¿no? Entonces, había un niño que se llamaba Albert, claro, estos experimentos no se pueden hacer ahora, evidentemente, Bueno, que el niño le tenía miedo, evidentemente un miedo, digamos, natural, innato, de repente a que haya un sonido importante. Si hay un sonido importante, todos vamos a reaccionar con miedo ante esa situación, ¿no? Entonces, él luego empezó a emparejar ese estímulo, que era una respuesta a lo que conocemos como, nombrado ahorita, la sensibilización, o sea, cómo tú reaccionas ante un estímulo. Luego lo empezó a emparejar con un conejo blanco, ¿no? Una rata blanca. Entonces, cada vez que aparecía la rata, aparecía el sonido. En principio, cuando el sonido no aparecía, el niño podía ver la rata y no sentía miedo. Pero luego se condicionó que a medida que aparecía la rata, aparecía el sonido. Entonces empieza a ocurrir en la mente humana esa asociación de estímulos. Luego, a lo que aparece la rata, el niño ya siente miedo sin que aparezca el sonido, ¿no? Eso es lo que conocemos como miedos aprendidos. Condicionamientos. Y es un poco lo que ocurre con la rana, ¿no? Si de repente yo, como niño, veo una rana, no voy a sentir asco o no voy a sentir miedo, pero empiezo a escuchar, ¡cuidado! ¡La rana! ¡Asco! ¡Te va a el pegar grito esto! de la Del gente. papá que empieza a tener como esa actitud, entonces empieza a existir el condicionamiento. Aparece la rana y aparece toda esta sensación que me provoca a mí, esa expresión de mi papá o esa Sí, forma mi papá como le tiene pone la miedo porque yo voz, como no. alza la voz.
Y así es como se aprenden los miedos, ¿no? Los Fíjate, miedos ustedes que son aprendidos. actores, el miedo a hablar en público, que es tan frecuente, y una clase obligatoria cuando ustedes están... O el miedo ante un estreno de teatro puede ser paralizante muchas veces. Es decir, cada vez que uno va por un estreno, Ajá. arrancas una obra, tienes, no sé si el miedo es a equivocarte, a hacer el ridículo, a quedar mal, no sé qué es, Pero cuál es el ese miedo miedo. empieza Yo lo he desde visto como un miedo chiquiticos. condicionado. Pero Sí, empieza desde ¿tú chiquitico crees? en el colegio de tienes que exponer, entonces te vas a enfrentar a un primer público. La tesis genera pánico en los estudiantes. Esa noche anterior no duermen. Pero ¿qué sucede? Es el pensamiento anticipatorio negativo. ¿Qué te estás imaginando? Mañana me van a hacer la pregunta difícil o el público cómo va a reaccionar. Y si se me olvida y si me bloqueo, yo le digo a las personas que ayudo que te estás entrenando en negativo. Sería Sí. lo contrario. ¿Sí? Y si me O sea, hacen no la hacer pregunta, suposiciones. pero te adelantas Y de que manera tiene que ver mucho con la catastrófica. ansiedad, ¿no? Pero el Sí. pensamiento catastrófico, si tú Ujú. dices, bueno, mañana yo voy a tener una presentación, voy a vestir así, voy a salir, el Estará público me va a escuchándome, Claudia, aplaudir, porque el pensamiento catastrófico a veces está presente en la señora. es la segunda causa de solicitud de atención psicológica, ansiedad y pensamientos catastróficos, el pensamiento rumiante o el pensamiento circular, que muchas veces no deja dormir a las personas porque no puedes No, parar no, el esos niveles no. pensamiento. Ah, Pero bueno. es la que dice, seguramente vamos a agarrar tráfico. Pero ya va, si no hemos salido Mira, porque tú eso es piensas que vamos a agarrar interesante, ¿no? tráfico. Porque la posición de la psicología cognitivo-conductual habla un poco de lo que comenta la compañera, ¿no? De cómo los pensamientos van a venir a determinar nuestras emociones, ¿no? Yo no puedo, o sea, si mi pensamiento determina mi emoción, yo no podría, como ser humano, tener emociones antagónicas o sentir sentimientos antagónicos. Es decir, yo no puedo estar triste y alegre a la vez. Yo puedo estar alegre o puedo estar triste y llorar de tristeza o llorar de alegría, pero no puedo estar triste y alegre. Entonces, la premisa de esta posición psicológica es que si mis pensamientos están relacionados con pensamientos de tristeza, yo me voy a sentir triste. Si yo tengo pensamientos de alegría, me voy a sentir alegre. Claro, no es tan sencillo como cambiar el pensamiento, pero al paciente se le enseña cómo desarrollar pensamientos más adaptativos, donde de repente aquello que te hace sentir triste o te hace sentir frustrado, tratar de desestructurar ese pensamiento para un pensamiento más adaptativo, donde por ejemplo el pensamiento sea yo soy un fracaso, y entonces obviamente me voy a sentir triste. Pero si lo empezamos a desestructurar y nos empezamos a cuestionar, ¿realmente eres un fracaso? ¿Por qué piensas que soy un fracaso? Bueno, pienso que soy un fracaso porque salí mal en este examen. Pero tú piensas que realmente un examen va a determinar lo que tú eres y empiezas como a quitarle capas a esos pensamientos y llevas al paciente a entender el pensamiento es un lugar mucho más adaptativo, esa emoción cambia. Bueno, Ese también la gente pensamiento tiene cambia y que, por ende cambia la sí, pero emoción. también la gente tiene que estar dispuesta a eso, porque no te ponen 500 peros. Vamos al corte de la emisora y seguimos Sí. hablando aquí en Mundo UR en vivo. Dices, le dice, mira, un examen no va a determinar tu vida, ¿no? Vienen otras oportunidades, puedes volver a estudiar y la respuesta es sí, pero esta nota me va a hacer daño porque entonces el otro promedio, ajá, pero un promedio de 15 no es para fracasar en la vida. Hay gente que en la universidad tiene mejor promedio que en la primaria. Pues claro, pero es que yo quería sacar 17 porque esto es lo que no sé qué, yo estudié esto. Y empiezan a buscar la manera de darle la vuelta a esa Pensamientos pensamiento encadenados. encadenado y a ese pensamiento positivo que quieres inculcarle a veces es muy, muy, muy complicado. Porque pareciera Claro, que hay pero tú gente puedes que llevarlo a decide. entender que ese pensamiento, ¿de dónde viene ese pensamiento de repente de querer salir muy bien? Porque puede ser algo que te han inculcado tus papás, donde tú tienes que ser Pero perfecto, fíjate tienes que que salir mi hijo muy se bien y autoexige lo vas mucho y descubriendo. jamás le hemos pedido algo así. Pero Y no todo lo importa, contrario. porque yo soy profesora universitaria. Ajá. Imagínate mi hijo decirme, me quedó una materia. O sea, ¿cómo? O sea, solito. Hay pensamientos que van surgiendo por la interpretación y aunque tú le digas, no pasa nada, pero también estamos en una sociedad que te exige. Pero fíjate con Salvador, este ejemplo. Yo una vez se lo dije, se lo dijo a la mamá también y lo estábamos conversando. Una vez había, hace tercer grado, esta vez está en quinto, había un examen medio complicado porque me puse como a investigar para tratar de ayudar a estudiar y él siempre ha sido muy flojo, él no le gusta escribir. Él aprendió a leer y escribir en COVID y eso le ha costado a un mundo agarrar el ritmo de escribir las clases. Y siempre se ha peleado mucho con él por el tema de que cumpla con las clases. Pero ese día estamos Pero haciendo mira, eso que tú dices, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero creo que es interesante para ti. Cuando de repente tú dices, él ha sido muy flojo y de repente él ha escuchado eso, eso se convierte para él como en una profecía autocumplida, que él es así y haga lo que haga, va a ser así.
Entonces, a Pero veces eso hace que uno no fíjate que cambie la tratamos intención de de no querer hacer decírselo las cosas. a él así Claro, en que ninguna lo manera. escuche. Ese que lo escuche. Es decir, cuando digo flojo, en el flojo de no le gusta escribir. Entonces, un día estábamos con un examen de inglés que era medio complicado y cuando te sentabas a estudiar con él en la casa, eso era una guerra mundial ahí porque no quiere, porque se distrae, porque para allá, para acá. Y después que se sentó conmigo a estudiar bastante concentrado, como una hora, y yo solo dije, bueno, hijo, listo, ya terminamos, descansa. Y mañana saca la nota que te dé la gana. Entonces me quedo como, ¿por qué, papá? Porque yo lo que quiero es que tú seas responsable con tus cosas. Ya tú estudiaste conmigo una hora, ya vi tu esfuerzo, ya la nota no me importa. Ya yo sé que dominas la materia, que mañana te puedes poner nervioso, mañana se te puede olvidar, mañana puedes amanecer con sueño. Ya eso a mí no me marca. Que tú te has quedado conmigo una hora divirtiéndote, estudiando, sin quejarte, ya para mí es el 20 del examen. Lo demás no me importa. A mí no me importan las notas que saques, y se lo he dicho 1000 veces. A mí lo que me importa es que te esfuerces. Si tú me dices que sacaste D después de estudiar 2 horas, no vamos a comer helado. Pero si vas a sacar la D porque estabas con el teléfono, no te puedo llevar a comer helado. Fíjate que el joven que también es de la UCB, nosotros estamos trabajando de estudiar desde el bienestar, porque todos pasamos por la universidad desde el malestar, desde la angustia, desde la ansiedad, entonces romper eso es muy difícil. Tienes años de aprendizaje y de estudiar desde allí, de vivir desde allí con altos niveles de ansiedad. Vienen los exámenes, entonces la gente, ¿sabes? Es de locura toda la universidad, terminas muy agotado, pero se puede aprender, jóvenes que están aquí enfrente, se puede aprender a pasar por la universidad, a disfrutarla y estudiar desde el bienestar. Yo lo hice y repetí 3 veces el bachillerato, pero fue de un bienestar de verdad muy divertido. Yo fui siempre muy mal estudiante. Y agradezco, por ejemplo, aquí 2 cuentos, a decir, somos rápido. Una vez estábamos, un amigo y yo, estaría como en tercer año repitiéndolo, cerca de Chacaito, ahí por la Avenida Libertador, y había un niño muy grande, como de mi tamaño, pero con camisa blanca, parado en el borde de la Libertador, viendo hacia abajo. Y yo no me le quedo viendo y le digo, amigo mío, este chamo se va a lanzar. ¿Qué está haciendo chamo parado ahí? Y justo estaba parado a un lado donde no había defensa, donde había baranda. Entonces nos quedamos viendo la cara, cruzamos la calle, y él lo llamó por un lado, yo lo llamé por otro, empezamos, ¿dónde va? No sé qué, a distraerlo hasta que lo pudimos empujar y a empujones, porque era pesado. Y lo sacamos hacia un lado y llamamos a los bomberos que estaban cerca. Y sí, andaba deprimido porque había raspado no sé cuántas materias y no sabía cómo llegar a su casa. Cuando se lo cuento a mi mamá, cuando llego a la casa y se lo cuento a mi mamá me responde, menos mal que tú eres un descarado el coño y no te importa raspar todas las materias. Fue lo que me dijo. Qué alivio siento que seas tan descarado. Y es así, o sea, y la primera vez que yo repetí un año, me monté en el carro con mi mamá, segundo, llorando, y había un viaje para un club con unos amigos. Mi mamá llorando, ¿qué pasó? Repetí. Se me quedó en silencio 5 minutos y me dijo, bueno, dale, que te están esperando. O sea, que puedo ir para el club. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Ya raspaste? O sea, ni siquiera que tienes que ir en septiembre, ¿qué haces en la casa encerrado? Vete, si no aprendes tú de esta experiencia, estamos fregados. O sea, nunca hubo una presión tampoco, ni fue tortuoso, ni tuve complejos con esas cosas. Es difícil, hay profesores que les tienen terror, ¿verdad? No inscribas la materia con fulanito porque Sí. a él le dicen el tumba birrete. Bueno, no, hombre. imagínate. Entonces, todos esos elementos empiezan a jugar en contra de un buen aprendizaje o de un disfrute o de tu buena relación con el profesor. Y sin duda hay materias que son difíciles que tienes que fajarte. Sí, ¿sí? uno más accidentes que otro y demás. Ajá. Entonces, cómo se domina el miedo? ¿Y cómo el hombre puede expresar miedo sin sentirse menos viril, sin sentirse avergonzado frente a la gente? Porque, aparte de lo que decíamos, el miedo sirve para subsistir. Es decir, también es un llamado de emergencia. Para cuidado con esto. No lo hagas sin por lo menos concentrarte. ¿No? ¿Cómo hace el hombre para quitarse ese peso encima de la sociedad? Es decir, yo tengo derecho a tener miedo a ciertas cosas. Sobre todo los jóvenes, Lo que pasa porque es uno que hay ya como adulto no empieza... una carga muy importante que incluso tiene que ver con lo biológico, ¿no? El hombre es como más protector, entonces siempre se espera como que sea el que cuide, el que se enfrente a las cosas, ¿no? Y evolutivamente ha sido así, ¿no? De repente siempre, mientras la mujer está en el proceso de gestación, Pero tiene además como somos más que cuidarse parlanchinas. más en ese sentido. Hablamos y soltamos más fácil Sí, que los Exacto, caballeros. también. Ahora, hay pero tienen dos... permitido sentir miedo, tienen permitido Sí, sentir sí, dolor, sí. tienen permitido sentir depresión. Los Ahora, hombres no tenemos fíjate, permitido hay eso. dos cosas ahí muy importantes. Uno, somos vulnerables.
todos somos vulnerables. En un momento como este, sentirme Superman o Superwoman tiene un costo psicológico muy alto. Si yo te pregunto a ti, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú en tu día a día? Bueno, tengo 2 proyectos, tengo no sé qué en la casa, y como papá creo que también estás rompiendo estereotipos. Y ese es el segundo argumento. Los estereotipos siguen estando allí como fantasmas que aplastan, ¿no? Por ejemplo, nosotros que trabajamos psicología, hablar de salud mental todavía está el estigma de no quiero ir al psicólogo. No estoy loco. No estoy loco, es enfermedad, es debilidad. Y si vas, Es tú dices, debilidad por sobre favor, todo. Llorelis, que nadie sepa que me estás atendiendo. Por eso la consulta online también toma mucha fuerza, porque Claro. dice, bueno, desde mi casa, desde mi cuarto, yo puedo buscar terapia y nadie sabe que estoy en esto. Entonces, los estereotipos negativos siguen pesando y también tenemos que romper esas creencias de yo puedo con todo, yo puedo aguantar, y yo no. Lo que estamos viendo en consulta ahorita es que ese tragarte tus emociones, el no contar, está la gente somatizando mucho y bueno, esa relación mente-cuerpo se va a hacer manifiesto, ¿no? En muchas enfermedades. Y ese mito de invulnerabilidad. Los niños están llegando a consulta y las personas cada vez más jóvenes sufriendo de tensión alta, de parálisis facial por altos niveles de estrés o de frustración. ¿Por qué se estresa tanto la nueva generación? Yo de verdad no lo entiendo, me pasa con mi hijo. Hay otra pregunta, de verdad, por ejemplo, el ejemplo completo de mi hijo, 10 años. Hijo único, mamá sobreprotectora, mamá gallina maravillosa, padre que no quiere discutir con mamá gallina, que ha permitido una cantidad de cosas. Hay cosas que aquí me dicen unas productoras que de repente es que buscan la perfección. ¿Y por qué tanta autoexigencia de esta generación también? Y no tiene que ver Pero en solamente nuestra generación con lo que también había nosotros... competencia y no teníamos ese nivel de estrés tan grande. Disfrutábamos más las cosas sencillas. ¿Cómo le digo yo a mi hijo que hay miedos que tiene que superar, por ejemplo? Mi hijo, por ejemplo, un día se montó un go-kart por primera vez y manejó mejor que Mario Bros. O sea, fue una cosa impresionante, me quedé sorprendido. Dije, bueno, lo llevo otra vez, ya que si tiene un talento, si le gusta. Chocó y dijo que además nunca se montaba. Y cuando el choque ni siquiera fue grave. Mi hijo se ha fracturado, por ejemplo, el brazo 2 veces. Y ha pasado la noche con el brazo fracturado sin saberlo, durmiendo tranquilo. Pero un golpe en el fútbol hace que llore como 3 horas y media. Entonces, a veces yo no entiendo que es más miedo o irse a sacar la sangre. Pero No, el aprendizaje vicario se llama, ¿verdad? El ver a los otros pegando gritos es tremendo. Ir a que se saque la sangre. Él nunca vio a nadie Pero pegando yo creo gritos con que hay la algo sangre. muy Y sacarse la importante sangre también, ¿no, es un Luis? tema. Que tiene que ver con que a veces la generación de ahora no solamente se hace expectativas o que los padres le exijan, ¿no? Porque ahorita los padres son como mucho más Las redes flexibles en las también cosas, ¿no? exigen, creo. Pero hay una expectativa que tiene que ver con Ángel, lo que dame un nos brinda la segundo para identificar la contemporaneidad radio. también. Ángel, dame un segundo Ok. para identificar radio y seguimos con ese tema. Esto no trata solo de género, sino de la vida misma. Mal entendido. Con Luis Jerónimo Abreu. Por Onda, la superestación. Y estamos de regreso aquí, malentendido, a las 3:35 de la tarde por Onda Superestación. Estamos hablando de los hombres y el miedo. Me acompañan Yorelis Acosta, psicóloga clínica social, y Ángel Pelay, también psicólogo egresado de la UCB. Entonces estábamos hablando de los miedos aprendidos, los miedos innatos. Estábamos hablando en Mundo VR también que esta generación pareciera que se estresa mucho más. Yo les decía que cada vez llega gente más joven con estrés, con parálisis, incluso por la presión social. Mis productoras que son de la misma generación que yo me dicen que tiene que ver mucho con la competencia, que puede ser lo digital, que no lo teníamos nosotros en nuestra época, aunque hayamos nacido el mismo año. Y que ahí siempre hay miedo al futuro, pero bueno, el miedo al futuro lo tuvimos todos siempre. A lo mejor en este momento en Venezuela el miedo se incrementó, estamos de acuerdo. Pero tienen tiempo para eso, no se estresen tampoco. Pero también van apareciendo miedos. Con la pandemia aparecieron otros miedos, incluso miedo a quedarme soltero porque, mira, porque cómo voy a salir, cómo voy a conocer gente y aparecen. ¿En serio pensaron que se iban a quedar solteros por la pandemia? ¿De verdad? Por la disminución del contacto social, ¿sí? Aparece el miedo entonces a la contaminación, a las enfermedades, a que me toquen, al orden. Los que tenían trastorno obsesivo compulsivo, eso se hizo mucho más incrementó, intenso. claro. Imagínate un obsesivo de limpieza y que en pandemia nos decían, lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos. Bueno, fíjate, mi señora es obsesiva pero no llegó a eso. Y con la limpieza ella es complicada. Okay. Pero entonces, no llegó a eso. pero fíjate, ahí también vale la pena para los que nos están escuchando que el miedo
es real, pero cuando es irreal, ¿sí? Y cuando te limita en tu vida, ya es un problema. Entonces, no debemos tener miedo a sentir miedo, pero si ese miedo es muy intenso y limita tu vida cotidiana, es un problema. Hay que trabajarlo. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, con eso? Con un niño de 10 años como el mío, de repente, que tiene miedo a cosas que incluso después se arrepiente. Por ejemplo, si no saltó del trampolín, nos vamos y después está entonces triste porque no disfrutó lo que disfrutó sus amigos, porque no se atrevió a lanzar. Ángel, dale con cognitivo-conductual ahí. No, bueno, Esa es yo una creo que allí estrategia muy efectiva. es importante ver también qué es lo que lo limita a él, ¿no? Ahorita cuando tú comentabas de qué es lo que hace que los niños ahora o los jóvenes, los más contemporáneos, tengan miedo, más allá de que tengan de repente papás que sean mucho más abiertos y sean mucho más cuidadosos, yo creo que sí tiene que ver con un tema de expectativas de repente no solamente con los papás, sino de todo lo que implica la contemporanización y el hecho de las redes, Lo digital, o sea, Dios. la comparación que hay de lo que yo veo, que normalmente lo que sube la gente de redes sociales siempre es lo mejor, lo más bonito, ¿no? Pero está como esa creencia de ese otro mundo donde las cosas son perfectas, maravillosas, y yo quiero parecerme a eso, porque nadie quiere ser lo contrario, nadie quiere ser lo malo, nadie quiere ser lo feo, Pero porque además yo creo evidentemente que eso como nos hace papás mal. también tenemos siempre expectativas positivas altas con nuestros hijos. Queremos que sean muy buenos estudiantes, que toquen algún instrumento, que hablen 4 idiomas. Tú te lo imaginas, que estudien medicina, o incluso una carrera clásica. ¿Qué No, pasa? por mí que sea Porque los pelotero niños nos ven mete el todo, éxito ¿no? de Bueno, los papás, ¿no? Mentira, También. ni siquiera Pero me ¿qué gusta. pasa cuando empiezan los jóvenes a romper ese estereotipo? Y también en el caso de tu hijo, por lo que he escuchado, los chamos llevan su ritmo. Hay chamos que vuelan solos, digo yo. Hay otros que necesitan el mando. Pero ¿qué puede hacer un padre, en lo que nos están escuchando, como para ayudar a los hijos, sobre todo a los miedos? Porque, por ejemplo, una cosa que me calmaba a mí de mi hijo es que, por ejemplo, cuando uno quería montar bicicleta, aunque los amigos montaran bicicleta, él corría al lado. Él no se iba por lo social, la presión de los amigos. O si ve un video de alguien montando patineta, dice que le vaya bien, yo no quiero montar patineta. Entonces, eso me calmaba, entre comillas, decir, cuando crezca, no va a ser el tipo de cuento de los papás de nosotros. Si él se lanza por el puente, te va a lanzar tú por el puente. Él va a decir lo que quiera hacer. Pero ¿cómo le ayudas a superar cosas que él incluso quiere superar? Porque él dice, yo quiero hacerlo, pero me da miedo hacerlo. En el último ida, por ejemplo, a sacarse la sangre, hubo crisis, pero mucho menor. O sea, guapió, porque las primeras había que cerrar el edificio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que allí es ¿Cómo se le ayuda? importante, bueno, la ayuda allí con él, que ya que tú hablas de miedos bastante específicos y cosas como muy concretas que él ya concientiza y sabe lo que es que pueda trabajar con un psicólogo, ¿no? O sea, que él pueda con un psicólogo ir de la mano a entender de dónde vienen esos miedos, a que el psicólogo le pueda dar herramientas para que él pueda saber cómo hacer ante esas situaciones, ¿no? Porque siempre es importante entender el caso desde el paciente, ¿no? Uno puede hablar de miedo como a nivel general, pero siempre la individualidad del paciente es importante, ¿no? Claro. Para saber qué es lo que está reforzando ese miedo, por cómo lo adquirió, porque en la medida en que nosotros conocemos eso y cambiamos como esa dinámica, ese contexto, esas variables, y desde que él lo va entendiendo también en su proceso de hablarlo, de conversarlo, pues va adquiriendo herramientas que le van siendo útiles, ¿no? Porque no es tan sencillo como que uno dé un tip y ya, eso le No, aplica a todas las pero personas, ¿no? fíjate, viendo a los jóvenes acá, también a veces nos cuesta diferenciar cuál es la emoción. Gracias por lo de joven. Ajá. ¿Cuál es la emoción que estás sintiendo? A veces nos cuesta muchísimo. Cuando ella escribía ahí, eso sonaba más expectativa. Bueno, es difícil que yo me compre una casa, un carro, etcétera. Son expectativas, eso no es una emoción, ¿ok? Entonces, la emoción que te genera eso a lo mejor es miedo o es ansiedad. Primero, a lo mejor tu hijo no tiene miedo, sino es una pequeña inseguridad. Segundo, ¿qué es lo contrario a tener miedo? Es estar tranquilo. Por tanto, a los niños ahorita el hacer ejercicio, el hacer respiraciones, relajación, incluso hay una tendencia de yoga dog, ¿no? De vamos a hacer yoga, que no es una cosa de me voy a parar de cabeza ni nada, sino algunos ejercicios con una mascota. Las mascotas te sirven también de apoyo emocional. Sí. Y tú como papá aprender a diferenciar y reforzar, eso me parece importante, esos avances que tiene tu hijo. Sin castigar lo siempre. otro, sin castigar lo otro, ¿ok? No. Sin señalar, oye, no hiciste esto, oye, lo hiciste, qué bueno, estoy aquí. Porque te digo, los niños son distintos. Tú puedes tener un chamo y que varía. huele. Hay días que se atreve a 500 cosas y otro día después que vuelve a echar para atrás y no quiere. Reforzar, Sí, porque es como que raro. la evolución
emocional no es como una herida que empieza a sanar, sanar y sanar. No, lo emocional es tú avanzas, te puedes quedar detenido, puedes retroceder inclusive, pero después Yo he ese tiempo, retrocedido, sí. y después ese tiempo que es de reflexión, que tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué no sigo avanzando? No sigo aprendiendo cosas. Luego tú vas. Entonces cada uno tiene su ritmo, sus procesos, y ese desarrollo psicológico no es lineal. Y la mejor manera para el hombre de expresar sus miedos públicamente, sin miedo a expresar sus miedos, ¿cuál sería? Es decir, a los que nos escuchan decir, asumir que tenemos miedo a algo sin que nos dé vergüenza. Sí. Hay un miedo también Bueno, que es el miedo al juicio, ¿no? O sea, nos cuesta, queremos también ser valorados positivamente. Entonces, esa ruptura de esquemas tradicionales, pues yo como hombre expreso, a lo mejor en un grupo pequeño, y no juzgar. Yo sí creo que los chamos vienen más con esta amplitud. Son más comunicativos. Y la amplitud de acepto incluso la diversidad, porque entre ellos, ¿verdad? No, este es mi amigo, es tal, no sé qué. Yo recuerdo que en los últimos semestres que yo di clase, yo comenzaba el primer día diciéndole cómo le tengo que decir a usted, por lo de las diferencias de género, etcétera, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. En este momento hay diversidad y hay respeto de esa diversidad. También está la complejidad de cómo hemos aprendido a comportarnos en la sociedad para obtener algo, ¿no? O sea, de repente una persona que no puede expresar sus opiniones por miedo a que los demás se burlen. O sea, está reforzado en la sociedad el hecho de que el que se burla o el que hace un chiste de lo que le pasa al otro, pues consigue como esa parte de que el otro al reírse le Es haga sentir superior, que su exacto. conducta está bien, ¿no? Entonces, Pero es a muy veces es dañino. complejo poder llegar a ese nivel donde el otro, uno le diga al otro, mira, pero hay que ser como comprensivo con lo demás, con el que quiere exponer sus miedos, si hay alguien que aprendió a funcionar de esa forma, burlándose del otro, y eso va a estar allí. O sea, hay un proceso que tiene que ser todavía mucho más interno, de que la persona que quiere afrontar sus miedos pueda asumir de dónde vienen, por qué los quiere afrontar, y empiece a restarle importancia a lo que la sociedad o aquellos terceros hablan o pueden influir sobre él, ¿no? Porque el cambio no lo podemos hacer en el otro, en el que no va, por ejemplo, a la terapia, o el que no le importa esto, o el que no lo escucha, sino el cambio va en el paciente, en el que escucha, en el que quiere cambiar, y es importante saber que hay variables que no vamos a poder controlar, y eso nos hace como también tener los pies sobre la tierra, sobre qué cosas no le voy a prestar atención. Una pregunta que voy a hacer, bueno, vamos a escuchar música para hacer la pregunta en Mundo R, porque si no le va a quedar a la gente de la radio al aire, me van a odiar. Vamos a escuchar Man Child de Sabrina Carpenter y volvemos y seguimos nosotros aquí en Mundo UR. Una pregunta que voy a hacer que siempre he tenido ahí como esa duda. Lo que ahora llamamos bullying, que antes era chalequeo, claro, ahora hay una cantidad de cosas peores porque ya no es el salón el que te puede hacer bullying, sino toda una red social, ¿verdad? Y eso se amplía y hay otras cosas. Pero ese bullying muchas veces generó el carácter de ciertas personas, es decir, ese bullying muchas veces sirvió para que ciertas personas se fortalecieran de ciertas maneras, es decir, el que estaba pasado de peso de alguna manera, entonces terminaba siendo el divertido del salón porque usaba el humor para defenderse del ataque. Incluso los homosexuales en bachillerato, uno ve el humor o la respuesta o la velocidad mental de los homosexuales de mi generación, y eran personas a las cuales no les podías decir nada porque te respondían en 3 segundos y te mandaban a callar la boca con una acidez maravillosa y aplaudible. Eso tenía que ver siempre como yo sentí siempre que fue como una defensa a los ataques, le generó esa capacidad de poder responder, saber cómo estar, reírse de sí mismos muchas veces para soportar esa presión social. Eso de cierta manera les hizo algún bien, sigue siendo dañino ya de adultez para esas personas. Esa defensa que lograron es una máscara. Esa interacción social siempre es dañina. Oye, Yo creo que es importante allí evaluar el coste de la persona de tener que asumir eso, ¿no? Que llamamos chalequeo, y cómo lo transita y cómo se defiende, ¿no? Porque a lo mejor sí consigue una manera de responder para tratar de evadir eso, pero eso no significa que emocionalmente no le esté afectando, que eso no le esté reprimiendo y que eso genere una secuela en el futuro, ¿no? Creo que el tema del bullying, a todos en algún momento nos hicieron bullying, ¿no? Todos lo hemos Y por sufrido. lo menos a mí también me lo hicieron, y hubo un momento en mi vida donde yo me sentí muy mal por eso.
Y yo me lo pregunto ahora, ¿no? Y eso uno lo termina trabajando y todo esto, pero yo me pregunto a qué coste yo pude desarrollar muchas cosas teniendo que exponer Lidiar. mi Sí. vulnerabilidad o a qué coste emocional me tocó desarrollar esto que hubiese podido haberlo desarrollado también en otras condiciones. Entonces, no digo que todo sea 100% de esa forma, pero creo que es importante también verlo desde esa otra parte donde la vulnerabilidad del otro se ve afectada, Y ¿no? hay otro elemento que es importantísimo, que es la familia como un factor de protección. Tu hijo te tiene a ti, te tiene a la esposa, pero ¿qué pasa con los chamos que vienen de divorcios terribles? Esas separaciones de los niñitos están en el medio, les haces bullying. Entonces no tienen las condiciones para superar esos Ujú. procesos difíciles. Realmente pueden haber lesiones que queden y que arrastres de por vida. ¿Qué estamos viendo actualmente? Situaciones muy terribles. El del chalequeo se pasó a hacer daño, y a lo mejor en nuestra época, pues te molestaban en el colegio, pero ahora sigues medianoche, te siguen molestando, voy creando cosas, voy creando... O ese chiste que te hacen en el salón donde habían 40 alumnos, ahora lo hacen en una red social y están 1000 personas viendo el mismo chiste. Y Exactamente. queda Eso es, guardado para y siempre, queda lo guardado para comparten, siempre, no, eso no es es algo que se complicado. elimina, se borra cuando te fuiste del salón. Es Claro, que queda la pero imagen, queda el lo que estamos video. hablando, a mí me hicieron, a ti te hicieron, vamos a identificar la radio y seguimos. ¿Creías que los hombres no hablaban de esto? Mal entendido. Con Luis Jerónimo Abreu. Por Onda, la superestación. Estamos de regreso aquí con Malentendido en Onda, la Superestación, 3:48 de la tarde. Yorelis Acosta, psicóloga, y Ángel Pelay, psicólogo, hablando de los miedos de los hombres aquí en Malentendido. En Mundo R empezamos a hablar, claro, que el hombre no expresa el miedo por miedo a la reacción social. Caímos en el tema del bullying. En la época de nosotros, chalequeo, y que todo lo hemos sufrido, mucho también lo hemos hecho, es decir, porque indudablemente, inconscientemente, cuando uno está mucho más muchacho, uno hacía el bullying, se hace cuenta, incluso sin maldad, alguna manera de divertirse. Y estamos hablando que mucha gente generó una personalidad que le ha servido en un futuro gracias a eso, pero que pueden quedar traumas. Yo lo digo porque, claro, yo lo sufrí de alguna manera, yo también creo que lo hice de alguna manera, y nunca fue traumático para mí en la infancia. O sea, no sentí que me marcara o que me hiciera sentir mal. El 80% de las veces yo asumí que era entre amigos, que era una manera de divertirse en grupo. Me Lo parece que es ofensivo una era otra visión cosa. muy optimista lo que estás diciendo. No, Tú lo viviste de esa pues yo manera. estoy siendo yo. Claro, yo. pero a lo mejor tú, una burla, hoy día una burla puede hacerle daño a otra persona, y si no Claro. tiene la fortaleza de decir, Luis Jerónimo, no me gustó. Y factores de protección también que estén a nuestro alrededor. Tú tenías una familia, una mamá que te decía, bueno, tu mamá te reforzó no tener miedo al fracaso, que es importante. Porque, ¿qué pasa con los chamos en la universidad? Me rasparon este examen, es la tragedia. Tu mamá, te rasparon el año, usted es responsable de eso, yo te sigo ayudando porque la meta está allá. La meta no es tampoco lineal y que es que te tengas que graduar en 5 años. Lo importante es que termines y consigas Y me tu hacía meta. bullying también. Pero había afecto, pero había orientación. Sí, claro. Hay chamos que están solos o que tienen sus papás y los papás andan en otro mundo también. Sí, ¿Sí? uno no sabe qué rodea al que está al lado y que Ahora, sufre, que padece. los efectos del bullying, el que sufre el bullying son efectos a mediano y largo plazo, y también el bulleador hay que abordarlo, hay que protegerlo, hay que darle atención psicológica porque correlaciona con conductas delictivas más adelante. ¿Sí? Entonces ya eso está estudiado, a lo mejor antes no hacía tanto daño, no teníamos recursos, pero se ha posicionado, se ha agravado y es universal. No hay país en el mundo que no se haya identificado comportamientos de acoso escolar. Yo creo que en relación a lo que decía Luis Jerónimo, es importante también evaluar la intensidad con la que se presenta el bullying en esa persona y además de Sí. tener todo como toda esta red de apoyo que le Y la puede intención también, ayudar, ¿no? ¿no? También qué herramientas y los factores y las características de personalidad de cada uno. De repente tú conseguiste formas de cómo salir de eso y reírte incluso, pero hay quienes no tienen a lo mejor esas habilidades para poder comunicarse, para poder poner límites, para poder incluso verlo como algo gracioso. Y entonces, dependiendo de todas esas, digamos, características de nuestra personalidad,
de la red de apoyo que tengamos va a ser que sea más traumático o menos traumático. Pero No todo lo vamos a vivir de yo, la misma yo, forma. claro, yo también pienso a veces muchas veces que no es lo que se dice, sino cómo se dice. A lo mejor lo que yo quiero decir es que ese, que no lo llamaría bullying entonces, para volver a la palabra de antes, ese chalequeo entre amigos, es una cosa distinta a la persona que te quiere hacer daño o que Claro. el que llaman el Pero bullying, que va y se enfrasca contigo todos los exacto, días, el lo que te empuja, que sistemático, te es golpea, la característica el del acoso. sistemático, Porque porque un entre chiste, nosotros nos echamos broma, pero todos los santos días, es decir, primero con uno, después con el otro, después con uno, que le tocaba a uno. Porque se crea Depende, como un código y es sí, distinto de repente como viene un tercero que no pertenece a mi círculo, donde yo eso lo tengo como claro y hace otro tipo de daño, ¿no? Que realmente es un daño sí, porque viene a causarme daño, ¿no? Viene a molestar, viene con toda la intención. a querer Es hacer daño distinto, psicológico o físico. ujú, exacto, es distinto verlo desde esos dos lugares que expones ahora. y se Así va sí te la compro. complejizando. Fíjate cómo hemos Exacto. sacado otras características, que es sistemático, que tiene la intención de dañar, a lo mejor ustedes estaban era bromeando, son amigos, entienden el código, pero luego se va complejizando con los observadores, los que participan, los que aupan, dale, dale, graban, suben en redes. Entonces, hoy día el bullying o el acoso escolar no es una cuestión nada más de dos, sino que ya van apareciendo otros grupos, otros actores sociales que hacen la situación mucho más compleja. Y siempre Y hubo todos son responsables, ¿ok? Porque si tú ves que están molestando a otra persona y tú te quedas grabando, tú eres responsable. si eres cómplice del asunto. Siempre hubo el grandulón que quería molestar a los demás y ejercer la fuerza hasta que llegaba alguien más grande y lo se pasó un mal rato, ¿no? Pero siempre eso ha existido y ahora el tema de las redes sociales digitales es muy complicado. Por eso, ya no es un bullying de 30 personas en un salón, sino puede ser de 1.500 personas en una red social. Entonces, los hombres debemos afrontar nuestros miedos y asumirlos con dignidad y orgullo. Pero además tú que tienes chamos, Sí. modelar, estimular, ¿verdad? Ya en los niños, que no pasa nada si llora, si expresa, si pide ayuda, ¿sí? No, eso sí, eso está claro, eso está muy claro. Y yo Gracias a creo que Dios. también es muy importante como estos espacios donde se puede conversar de esto, ¿no? O sea, que se puede hablar de que no tienes por qué reprimirte los miedos, de que no importa tu género, que es importante que lo saques, que lo digas, ¿no? Creo Entonces que la frase importante hoy es que los miedos son universales, Sí. muchos son innatos, no tienen nada que ver con el género, ni con cromosomas, ni con... ya, está bien, me despido, me están engañando aquí en la radio. Vamos a despedir la primera hora de aquí de malentendido. Y a los que nos están escuchando, siéntanse orgullosos de su miedo. Y más orgullosos si lo claro, superan. Gracias, señores, por exacto. estar con nosotros. Muy amable, gracias. Gracias por la Gracias. invitación.